Yo, como siempre, voy a tomar mi tabla de medidas, que la amo de toda la vida. Desde la academia me la dieron y me han salido muy buenas las tallas con estas medidas de acá, entonces no la cambio por nada. Ya ustedes quieren esta tabla de medidas, la pueden descargar en mi blog. Aquí en la parte de abajo les pongo el enlace para descargar la tabla de medidas. Entonces, primero estamos diciendo largo de talle delantero más altura de cadera. Entonces, talle delantero en talla 8, 44, más alto de cadera, talla 8, 19. Entonces ya sabemos que es 44 más 19 la línea vertical, para un total de 63 centímetros esa línea. Entonces lo voy a hacer con mi metro a escala. Esta escala es 1.25, así se dice esta escala. Entonces voy a hacer mi línea vertical. Yo ya me conozco mi escalímetro, que ya sé que cada rayita de estas es 1 centímetro. Entonces ya sé que aquí son 20, 30, 35, da 63 en total. 63 me da acá. Y necesito marcar los 44 de talle también. 44 de talle más 63 de altura de cadera. Una vez que tenemos esto así marcado, ¿cómo es? Largo de talle, altura de cadera. Vamos a escuadrar en esos puntos que marcamos unas horizontales. En la línea superior vamos a trazar así, entrando 6.5 centímetros, que da en talla 8 la amplitud de escote. Vamos a entrar acá la amplitud de escote. Entonces nos da 6.5 en la talla 8. Ya saben, descarguen la tabla de medidas si no la tienen, que abajo del video hay una flechita, ustedes la despegan y ahí salen los enlaces. Ahí les sale el enlace para que descarguen la tabla de medidas. Aquí me da 6.55, 6.5. Y vamos a marcar también la profundidad del escote. También está en esa misma tabla. En talla 8 es 1 centímetro más que lo que nos dio la amplitud. Ese es el truco. Si ustedes, la profundidad de escote es 1 centímetro más que la amplitud. O sea que si dio 6.5, entonces la profundidad es 7.5. Exacto. Ahí los tenemos marcados. Les coloco amplitud y profundidad de escote. Y vamos a unir esos dos punticos con la escuadra. Listo. Y formamos ese cuadro ahí. Ahora vamos a bajar la caída del hombro. La caída del hombro es una medida estándar para básicos sin reducción. A mí me enseñaron que la caída del hombro es 5 centímetros y los moldes me quedan muy bien hechos con esos 5 centímetros. Entonces es una medida estándar para todas las tallas. Entonces 5 centímetros marcamos de aquí de la línea superior hacia abajo, 5 aquí y otros 5 acá como para guía, para trazar una horizontal. Esa es la caída del hombro, que es una guía. Esa medida no la vamos a usar para nada ahí como trazo, sino que es como una guía para nosotros trazar el ancho de hombro. El ancho de hombro en la talla 8 que estamos haciendo es 12.5. Ahora seguimos con ancho de hombro. Lo vamos a trazar de dónde? Desde este punto, de esta esquina hacia acá, en donde nos dé los 12.5, ubicando la reglita hacia ahí. Ahí lo ponemos. Pues miren, acá pongo el 0. Busco donde me... 12.5 sería acá. Les voy a señalar 10, 11, 12.5 sería acá donde dice esta rayita. Ahí me debe dar el punto para esto. Sería...
ahí, la rayita me debe dar con esa línea horizontal y el 0 acá en este vértice. Ahí me da 12.5. Ahí ya marqué mi ancho de hombro, entonces ya los voy a unir. ¿Qué van a hacer ahí? Van a escuadrar de ahí del ancho de hombro hacia abajo con esta línea de caída de hombro. Van a escuadrar hacia abajo una vertical, ahí al ojo, y sobre ella van a trazar para altura de sisa la medida de mitad de ancho de espalda. Entonces, en este caso, buscamos ancho de espalda en la talla 8, ancho de espalda, nos da 35, la mitad, 17.5. Vamos a marcar 17, ay, se me perdió, 17.5 centímetros sería nuestra altura de sisa. Ahí marcamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuadrar hacia ese punto, esa línea ahí de sisa. La escuadramos, obviamente teniendo como referencia ese punto donde marcamos y alineando la escuadra con esto. Entonces alineamos la escuadra y que ella nos dé aquí donde dio ese punto. Entonces ahí escuadramos esa línea, la hacemos un poco más larga porque ella va más larga, que tengo una escuadrita muy pequeña en ese momento. Listo. Vamos a hacer un asentamiento acá que es de 1.5 centímetros. Acá en la profundidad de escote le vamos a entrar 1.5 y acá en el ruedo o en el doblez o en el final también 1.5. Estoy marcando mal. Y vamos a unir esos dos puntos. Bueno, rectifico, si está bien, y los vamos a unir. Esto es un asentamiento para hacer el básico o la plantilla. Este 1.5 es el mismo que las personas le aumentan cuando van a hacer unas blusas con botones. Pero como a veces vamos a hacer la blusa con centro doble acá o doble, sin botones, entonces por eso es un asentamiento, ya que al no llevar botones no lleva eso. Para la plantilla se hace sin ese 1.5 ya. Y a partir de ahí, de esa nueva línea, es que vamos a tomar las medidas de acá. Bueno. Sigamos por acá arriba, buscamos la mitad de estos 17.5, la mitad de 17.5, ay no, pero dividir números impares sí se me da horrible. La mitad de 16 es 8, bueno, listo, sería 8.75, creo que da eso, más o menos por acá me viene dando, listo. Ahí vamos a entrar 1 centímetro en esa, la mitad, ¿no? De este punto a este, de la altura de sisa. Ahí entramos 1 centímetro, marcamos, unimos desde el vértice de hombro sisa, de esa esquina ahí, hacia esa marca. Y ahora sí, para unirla de acá a acá, vamos a hacer acá, vamos a subir 3 centímetros para guía, para tenerlos como guía por donde va a pasar la curva. Acá los tenemos como guía colocaditos y vamos a tomar esta medida que es 1/4 de contorno de busto más 2. Sería 1/4 de contorno de busto en talla 8 es 92. 92, 1/4 de contorno de busto es 92 dividido 4, es 23, más 2, esta es la cuarta parte de contorno de busto, 23 más 2, 25. Marcamos a partir del asentamiento para allá los 25 centímetros. ¿Listo? Entonces ya vamos a unir estos tres puntos, este y este. Ahí ustedes lo entran. Voy a bajar un poquito acá para que dé más al tope.
Mejor dicho, yo creo que yo soy capaz de hacerlo más a pulso que con esa regla. Ahí me da. Así, ahí ya formamos la sisa, ¿no? Acá subimos 3, acá es la mitad, acá entramos 1, ancho de hombro, altura de sisa, que es mitad de espalda, un cuarto, contorno de busto, más 2 centímetros. Esta es la medida que medimos de acá a acá. Ahora en la cintura vamos a medir un cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros. Cuarto de contorno de cintura, talla 8. Da 68. 68 dividido 4 es igual a 17. Vamos a marcar un cuarto de contorno de cintura más 2, o sea 17 más 2, que son 19. A partir del asentamiento, ¿no? Esta línea ya la suprimimos, esta de aquí para acá ya no existe. A partir del asentamiento, los 19. Usted todas estas medidas haciéndola pero en tamaño real, ¿no? Con su cinta métrica normal. Y vamos a unir esos puntos. Acá medimos un cuarto de contorno de cadera sin aumentos. Contorno de cadera, talla 8. ¿Dónde está? 94. 94 dividido 4 da 93, da 23.5, perdón. Un cuarto de contorno de cadera, 23.5. Y de este punto, que donde marcamos un cuarto de contorno de cadera, vamos a subir 4 centímetros. Acá, en toda esta altura de cadera, vamos a subir 4 centímetros y los vamos a unir. Como ya les he explicado en otros videos, pero para los que no hayan visto, esto se llama banda anatómica. Banda anatómica. ¿Para qué es esto? Para que de acá a acá midamos otra vez 23.5 y la falda no se nos empiece a estrechar, o la parte de la cadera no se nos empiece a estrechar tan rápido, sino que ya se empiece a estrechar más o menos desde acá, y así nos dé como más libertad de movimiento en la cadera en este punto. Porque si no, por eso es que las blusas se suben, las faldas se suben, porque de una las empiezan a estrechar. No, nosotros tenemos la colita ahí anchita, larguito el pedacito, entonces el pedacito va así, y ya ahí la vamos uniendo. Acá obviamente ustedes en el molde grande toman su regla para cintura, cadera, todo eso, y la hacen así. Banda anatómica de 4 centímetros que subimos. Aquí es un cuarto contorno de cintura más 2 de pinza, y aquí es simplemente un cuarto de contorno de cadera. Listo. Bueno, y continuamos haciendo la línea de quiebre que va desde este vértice de hombro escote hacia la altura de la línea de busto. Perdón, pero la vamos a trazar desde el asentamiento. A partir del 1.5 que entramos, unimos el hombro escote con ese punto. Eso se llama línea de quiebre. Con esa línea es que uno se guía para hacer solapas, estilos de cuellos, bueno, muchas cosas también. Desde aquí, desde la profundidad de escote, vamos a subir 3 centímetros para guía para formar el escote. Y vamos a unir desde donde hicimos el asentamiento, desde acá adentro, en curvita,
hacia el hombro, pero ya sabemos que se une en esa parte. Hagámosla un poquito más pronunciada la curva. Ahí nos queda nuestro escote formado. Entonces aquí ya tenemos la plantilla de la blusa básica, pero sin asentamientos. Nosotros no somos un cuerpo plano, somos un cuerpo con curvas. Entonces, por lo tanto, sobre todo por la curva del busto, entonces debemos tener unos asentamientos acá y acá. Pero esos asentamientos deben ir unidos hacia algún punto. Obviamente va a ser hacia un punto que es el punto de busto. El punto de busto es como el punto de la altura de pezón. Entonces, el punto de busto en la talla 8 es... A ver, alto de busto, 25 centímetros, sin reducciones 25. Entonces vamos a medir desde ahí, desde el hombro, escote, hacia abajo 25 centímetros. Entonces ya vemos que 25 nos da más o menos a esta altura, hacemos una rayita para guía. Y de aquí de la línea de asentamiento debemos centrar, para saber en qué punto ubicamos esa altura de busto, debemos centrar la mitad de separación de busto. Es esta, es de este punto hacia este punto, ponemos nosotros la cinta métrica y ahí nos da la medida de separación de busto. La mitad de eso, porque nosotros estamos trabajando es un cuarto de blusa, entonces la mitad la vamos a entrar de acá hacia acá. Entonces, separación de busto talla 8, 17 centímetros, entonces ya sabemos que es 8.5. Ahí en esa altura de busto que hicimos, guiándonos por esa altura, vamos a entrar los 8.5. Que sería acá. Entonces, ahí sería nuestro punto de busto, que está la altura, a la altura del busto, y esta es la separación del busto. Con ese nos vamos a guiar para hacer la pinza. Debemos entrar la misma cantidad acá en cintura y acá en cadera para saber dónde unimos la pinza. Entonces, mitad de separación de busto, 8.5. Entonces vamos a entrar 8.5 en talla 8, ¿no? En talla 10 es más. En busto a medida pues es diferente también, porque pues según la medida que tenga la persona, entonces ya saben. 8.5 acá y acá en cadera también. Se miden a partir de esta línea de asentamiento, ¿no? Esto ya no cuenta. Y vamos a unir esos puntos, que serán la guía para la pinza. Esa es la línea de la pinza. Entonces, vamos a salir acá, en la cintura, 1 centímetro a cada lado, 1 centímetro para allá, 1 para acá. Por eso es que acá en cintura se marca 1/4 más 2 centímetros, porque son estos 2 centímetros de pinza, que luego los vamos a reducir cuando cosamos, entonces por eso se deben aumentar. Los vamos a unir al punto de busto. Y en cadera vamos a salir 0,5 a cada lado. Ay, se me pierde, se me pierde. 0,5 centímetros a cada lado. Para unir la pinza allí. Ahí en cadera sí queda así y no aumentamos nada, es 1/4 de cadera nomás. Ahí se hace ese asentamiento de 0,5, pero eso es un asentamiento que va así. Bueno, ahora vamos a hacer los asentamientos, la pinza de costado y de sisa. El método que a mí me enseñaron, toda blusa lleva pinza en sisa. No interesa si lleva manga, si no lleva manga, porque he visto que hay gente que porque la blusa lleva manga no hacen esa pinza. Por eso les queda feo, porque queda una bomba ahí en la parte de la sisa.
Debe de haber esa pinza porque esa pinza nos asienta todas estas partes. Al tener el busto acá, eso hace que esto quede levantado hacia acá y la pinza hace que asiente. Entonces, así lo vayan a hacer con manga o sin manga, me hacen esa pinza de sisa. Entonces, en un puntico aquí como por un ladito curvo, cualquier puntico que sea más o menos por ahí por donde está la curva, vamos a trazar una línea. La vamos a unir hacia ahí y vamos a salir 1 centímetro a cada lado. Y lo vamos a unir a al punto de busto, perdón. Todo esto está explicado en el básico con reducción. Como les digo, lo único que cambió fue que acá lo aumentamos 2 centímetros y acá 2 centímetros. Y que acá en cadera entramos 0,5. O sea, cambia. Y que las cosas son sin reducción. Cambian unas cositas, pero de todas maneras pues es mejor que ustedes lo vieran desde cero para que quedaran sin dudas. Entonces ahí tenemos 1 y 1 a cada lado. Ahora vamos a hacer la pinza de costado. No tiene que ser que la línea vaya hacia acá, hacia un punto exacto, no, ustedes calculan más o menos un puntico por acá y hacen una línea hacia el punto de busto. Ahí van a hacer la pinza de costado. La pinza de costado es ¿para qué? Resulta que el talle delantero es más largo que el talle posterior. Este talle delantero es más largo que el posterior, puesto que acá tenemos un bulto, el busto, y acá somos planos. Entonces, por eso este talle es más largo. Para la mujer es más largo por el busto que crea ahí una protuberancia. Entonces, ¿para qué se hace esa pinza de costado? Para empatar el largo de este que es más largo con el posterior. Para eso se hace la pinza de costado. Entonces, ¿cuál es la medida de la pinza de costado? La diferencia de talle que tenga el posterior con el delantero con el posterior. Si el delantero tiene 44 centímetros de largo de talle y el posterior tiene 41, hay 3 centímetros de diferencia. Entonces vamos a hacer una pinza de 3 centímetros repartiendo 1,5 a cada lado. Y los vamos a unir a punto de busto. Ahí tenemos nuestra pinza de costado, nuestra pinza de sisa, pero resulta que cuando ustedes pueden dejar el básico así. Si ustedes no quieren que se les abra esta pinza de hombro, lo dejan así y ustedes pues, según cuando van aprendiendo a hacer transformaciones, es que aprenden a saber qué pinza, dónde la dejan, cómo la dejan, qué pinza les sirve más. Pero bueno, por ahora el básico se deben cerrar estas dos pinzas y se deja abierto en hombro. Entonces vamos a buscar la mitad de hombro, que es 6,25, y la vamos a llevar una línea hacia el punto de busto para cortar por ahí. ¿Por qué vamos a cortar por aquí? ¿Por qué vamos a cortar de acá hasta el punto de busto? Porque si nosotros no abrimos acá, no vamos a tener manera de cerrar estas dos pinzas. ¿Por qué no vamos a poder cerrar estas dos pinzas? Pues porque esto nos va a quedar así, cuando recortemos el borde, al cerrar esto nos va a quedar así como abultado. Y nosotros no podemos trabajar con una plantilla con un bulto así, pues la plantilla debe quedar plana en el momento de trabajarla. Entonces, abrimos acá para que él se aplane cuando cerremos estos dos, y no nos va a quedar acá como una forma cónica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir primero acá. Abro primero acá. Y vamos a abrir estas dos pinzas hacia el punto de busto para poder cerrarlas. Vamos a cortarla. Entonces, primero voy a cerrar esta. Primero voy a cerrar esta así. Ahí ya quedaría hecho el asentamiento de la sisa. Y lo mismo voy a hacer con esta. Por eso me queda abierta en el hombro. ¿Para qué es esta pinza abierta? Porque es que esto se llama básico de pinza. Esto es para hacer blusas que llevan pinza desde el hombro hasta acá. O se hace un traslado y llevan una pinza que va aquí curva desde acá hasta acá. O para hacer
strapless que llevan un corte acá. Por eso no importa que el hombro esté abierto, porque es que este básico no es para hacer blusas enteras acá y sin pinza, no, por eso no necesitamos, lo necesitamos ahí. Si necesitan hacer una blusa que es que no la queremos hacer con pinza, que esa pinza en el hombro, entonces trabajen es el básico plano, el que no lleva pinza acá. Ahora les explico el básico plano sin reducción, que es igual al con reducción, solo que cambia las medidas. Eso es lo que pasa. No intenten hacer un modelo que es con un básico plano con este de pinza. Aunque se puede hacer, pero es más complicado. Para eso tenemos el básico plano. Vamos pegando acá. Vamos pegando primero esta. Exacto. Y ahora vamos a abrirla de costado. Entonces, vamos a cerrar esta también. Ahí ya nos quedaría hecho nuestro básico de pinza, pero debemos rectificar 2 medidas. Esta de acá, porque miren la curva que cogió al cerrarla, entonces la debemos rectificar uniéndola otra vez a la cintura. Exacto, miren, rectificamos, y acá en la sisa también la unimos con la parte que es más anchita. Exacto, ahí rectificamos esas dos porque al cerrar la pinza se nos deforma un poco. Vamos a borrar este de acá adentro. Listo. Y ahí tendríamos nuestro básico de blusa con pinza. Vamos a cortarlo todo por acá, por la línea de asentamiento, el escote. Y el hombro. Costado. Pinza y costado. Acá yo suelo de una vez, para que nunca me confunden y me queden picos, yo redondeo cintura de una vez, porque nosotros no tenemos una punta ahí tampoco, no es curva esa parte. De una vez la redondeo y rectifico esa parte antes de cortar mi plantilla. Cortamos por la nueva línea que rectificamos, rediseñamos. Esta es la de cadera. Y listo el básico delantero de pinza de blusa. Listo nuestro básico, así nos debe quedar. Ahorita pasemos a hacer el básico posterior, o el básico plano, y luego el posterior. Ok, y continuamos con el básico plano. Bueno, ya les había dicho que apartaran otro molde calcado del que estábamos haciendo de pinza para continuar con el plano, ya que hasta este punto el plano y el de pinza se hacen igual, solo varían unas cosas. Aquí va lo mismo, un cuarto de contorno de busto más 2, un cuarto de cintura más 2 y un cuarto de cadera. Todo es igual porque lo calcamos del que estábamos haciendo de pinza, solamente que lo calcamos en cierto punto antes de terminar el de pinza, y hasta ese punto se hacen iguales los dos. A partir de este punto es que los dos varían. ¿Cómo vamos a hacer este plano? La transformación que le vamos a hacer para convertirlo en plano es, le vamos a subir 3 centímetros de cintura. O lo que tengamos que empatar con el talle posterior. En este caso, el talle delantero es 44, el talle posterior es 41, entonces de diferencia tienen 3 centímetros, entonces esos 3 centímetros los subimos. Si fuera talle delantero 41 y talle delantero 45, perdón, y posterior 41, ya no tendrían 3 de diferencia, sino 4 de diferencia. Entonces ya subiríamos 4, que es el máximo que se puede hacer en esta transformación. Entonces vamos a subir 3, que es lo que tienen de diferencia los costados del talle posterior y delantero. Y
vamos a entrar lo de la pinza. Lo de la pinza, que es mitad de separación de busto, como ya les dije, que nos da 8.5 en talla 8. 6, 7, 8.5. Lo de la pinza acá, en cadera, 6, 7, 8.5. Y acá vamos a medir la altura de busto, que son 25. Y ahí más o menos por ese lado vamos a entrar. Aunque ahora rectificamos la altura de busto porque como acá hacemos una pinza, él corta. Bueno, entonces es como para tener una guía de los 8.5 para la pinza para poderla trazar. Estos tres que subimos en cintura los vamos a unir acá, a la pinza en curva suave. En curva suave. Y vamos a eliminar esta línea de acá para acá, porque esta sería nuestra nueva línea de cintura. Acá adelante sí baja hasta acá, pero a un lado para empatar ella va subiendo. Entonces vamos a borrar ahí y vamos a rectificar la medida de cintura acá arriba, que era 19, que era un cuarto de cintura más 2. Acá donde quedó la nueva medida vamos a rectificar. Era 19. Era 19. Sino que como acá la habíamos redondeado, aumentó. Pero bueno, ahí ya la tenemos marcada. Entonces rectificamos aquí donde marcamos los 19 la curvita. Rectificamos a los 19 y vamos a unirlos de nuevo al costado para hacer la nueva línea. A la sisa, perdón. Esta sería nuestra nueva línea de costado. Después de que rectificamos esta, hay que rectificar la cadera, pero primero hay que hacer otro rediseño, otra transformación que lleva este. Al nosotros subir 3 centímetros en la cintura, en el costado cintura, automáticamente va a quedar más largo este punto hasta este punto. De este punto a este punto nos va a quedar una medida más larga que la que necesitamos, que es la altura de cadera, que es 19. Porque este está más arriba, ya no nos quedaría de 19, sino de 19 más 3, porque lo subimos. Entonces, como subimos en cintura 3, también vamos a subir 3 en cadera. Para que nos quede de 19. Si ustedes, digamos, por ejemplo, la diferencia de talla era de 4 centímetros y subieron 4, entonces en cadera van a subir 4. Lo que suban en cintura lo van a subir en cadera y van a unir a la pinza. Pero primero van a rectificar esa medida de un cuarto de contorno de cadera. Dijimos que era 23. Está bien. Es acá. Y la vamos a unir en curva hacia la pinza. Siempre hacemos una curva suave. Está como torcida. Que se vaya desvaneciendo acá en la pinza. Entonces ahora sí, vamos a borrar todas nuestras antiguas líneas. Vamos a borrar esta. Y vamos a unir de nuevo de cintura a cadera al nuevo punto. Y vamos a redondear acá en cintura, como les he dicho, a mí me gusta redondearlo para que quede bien anatómico. Entonces, en este punto ya rediseñamos la parte de cintura, que era la pinza de costado. En esta no llevaba pinza hacia el busto, sino que se rediseña subiendo los 3. Ya rediseñamos el largo de cadera.
Lo único que nos faltaría por rediseñar para que quede listo este básico plano sería la pinza de sisa, que como yo les digo, si uno no le hace la pinza le queda una bomba. Le queda una bomba ahí feo, eso como bolerudo, jetudo, no sé cómo se diga. Entonces vamos a hacerle la pinza. Buscamos la mitad de este punto de profundidad de escote, mitad desde punto de profundidad de escote hasta acá, hasta la línea de busto, que nos da 15, serían como 7.5. Entonces en ese punto vamos a poner la escuadra. Vamos a poner la escuadra y vamos a hacer una línea hasta la sisa. Mire, escuadré con esta línea de acá, hice una línea hasta la sisa. Y vamos a hacer una pinza de 1 centímetro a cada lado. Salgo 1 centímetro acá y 1 centímetro acá. Y los unimos en pinza ahí al centro doble. Toda esta pinza la vamos a eliminar cortando por uno de los lados y pegando encima de la otra línea. Vamos a hacerlo para que vean cómo es. Con esta tijera. Primero vamos a recortar como por acá para que nos quede más fácil de hacer. Exacto, dejando un poco de espacio para ahora rediseñar la sisa por si nos queda torcida. Vamos a cortar. Y vamos a pegar, recuerden, fue 1 centímetro para acá y 1 para acá, en total serían 2 centímetros ahí. Vamos a pegarla, la línea que cortamos sobre la línea de arriba. Rediseñamos la sisa, ese pico que nos queda ahí, ese desempate lo rediseñamos. Listo, ya una vez que la tenemos pegada, vamos a rectificar la altura de busto, que son 25, de aquí hacia allá, 25, o sea que nos debe quedar en esta altura, hasta este punto de la altura de busto debe llegar la pinza. Y vamos a salir en cintura 1 centímetro a cada lado, 1 y 1, y en cadera 0,5 a lado y lado, 0,5, 0,5, o sea de a medio centímetro a cada lado. Y vamos a unir todos esos puntos desde el punto de busto hacia la pinza, hacia lo que salimos en los lados para armar la pinza. Ok, ahí ya nos quedó nuestra pinza, nos quedó con su pinza de sisa, ya nos quedó el costado delantero, nos va a quedar igual al posterior porque hicimos el rediseño acá. Es lo mismo que si hubiéramos hecho la pinza, pero en vez de eso subimos cintura y cadera. Y así de fácil es transformar el básico plano, así de fácil es. Simplemente, ahora lo único que tenemos que hacer es recortar. En este punto, antes de recortar acá en el centro, vamos a rediseñar, porque vemos que al hacer la pinza queda un piquito acá. Entonces vamos a unir así, desde la cintura hasta el escote. Desde aquí, hasta el escote, para
eliminar eso. Podemos llevarlo hacia la cintura o hacia el doblez o ruedo, perdón. Rediseñamos para poder cortar recto. Vemos cómo se va desvaneciendo ya la línea. Esto aquí no quita mucho con el rediseño. Si les angustia haber quitado cualquier milímetro o centímetro, pues entonces pueden aumentar esos 4 milímetros o lo que sea acá en la sisa, en esta partecita, de acá hasta acá. Y acá también pueden aumentar esos milímetros, pero no es necesario. Acá no es necesario. Queda bien. Entonces ahorita sí terminamos de recortar. Y aquí nos queda nuestro básico plano de blusa. Como pueden ver, o sea, este se puede hacer con pinza acá en la cintura. Lo que tiene este diferente es que no lleva cortes ni acá ni acá. Entonces este nos sirve para hacer muchos estilos de blusa en franela, para hacer blusas con centro doble, pero que no queremos que lleven ese corte acá del hombro. Blusas sueltas en licra, que las queremos hacer ese top, ¿cómo se llama ese top? Se me va el nombre. Uno que es ancho acá. Ese podemos hacer este básico plano, yo lo trabajo muchísimo. Puedo decir hasta que a veces lo trabajo más que el de pinza. Entonces, pueden trabajarlo sin hacer la pinza, o sea, la pinza solo la tienen marcada en la plantilla. Si lo trabajan sin hacer la pinza, les queda una blusita como sueltica ahí derechita, sin asentamiento. Si la quieren bien ajustada, entonces le cosen la pinza, entonces eso ya es al gusto. Si obviamente no la quieren ajustada, sino que quieren una blusa suelta, pues simplemente le van a ampliar acá los lados, pero no lleva pinza, no hay necesidad de pinza porque este ya está diseñado para eso. La pinza es solo si quieren hacer una blusa ajustada o si quieren simular el corte, los cortes que lleva el de pinza. Simplemente, ¿qué van a hacer? Van a dibujar el corte hasta acá. O van a llevar a la mitad del hombro y van a cortar por aquí, se van a venir por los lados de la pinza y van a cortar cada corte aparte, si quieren simular ese corte con este plano. Pero pues para eso está el de pinza y para eso está el plano. Vuelvo y les repito, no se me angustien con el de pinza. Si no van a hacer algo con pinza, pues entonces utilicen el plano. Bueno, este plano y este de pinza son la misma talla. De este salió este, recuerden, lo calcamos en cierto punto y sacamos este. Entonces, estos dos nos sirven con un mismo posterior. Vamos a hacer un posterior que es ideal para estos dos. No hay necesidad de hacer un posterior a este y un posterior a este. Ese posterior nos sirve para los dos. Entonces, vamos a dar paso al posterior. Bueno, ahora que vamos a iniciar el posterior, quiero aclararles algo. Por ahí en un video alguien me dijo, ¿por qué está poniendo el posterior al revés? ¿Por qué no hace el video de manera que nosotros lo veamos derecho? Yo no estaba poniendo el posterior al revés. Resulta que el posterior yo lo estoy poniendo de allá para acá. El posterior se hace de acá para acá, se hace al contrario, porque ellos deben de ir así. Supongamos que este es el posterior que ya lo tengo hecho, ellos deben de ir así. Uno para este lado y otro para este lado. Deben de ir así al contrario, porque es el posterior y ellos empatan es por el costado. Entonces yo no hago el posterior de la misma manera de aquí para allá, porque de aquí para allá se hace es el delantero. Entonces, el posterior lo vamos a trabajar el contrario, no va de acá para allá, va de allá para acá. ¿Listo? Entonces para que tengan esa duda, no está al revés, simplemente se hace así. Vamos a hacer una línea vertical larga. Yo hago una línea vertical larga de una vez, o si la quieren la pueden hacer de una vez de la medida. Sobre esa línea vamos a marcar como un inicio y vamos a marcar altura de talle posterior o alto de talle posterior más altura de cadera. Aquí altura de talle posterior 41 en talla 8, más altura de cadera 19. La altura de cadera sí es igual en todo lado, en posterior y en delantero. Entonces 19 acá. Una vez que tenemos marcada la línea de la altura de cintura y la altura de cadera, damos inicio a la parte superior. Vamos a descuadrar una horizontal, no muy larga, para
a hacer la amplitud de escote. La amplitud de escote del posterior es la misma que del delantero. En talla 8 es 6.5. Entonces vamos a entrar 6.5. Acá nos da 6.5. La profundidad sí cambia, la profundidad es diferente. En el delantero es más abajo, es más larga, y en el posterior es corta, solo es 2 centímetros. Esos 2 centímetros son para todas las tallas, es una medida estándar. No cambia con la talla, no, es una medida estándar. Vamos a hormar ahí nuestro escote. Exacto. Una vez que hemos formado esto, vamos a bajar la altura de hombro para marcar el ancho de hombro. En el delantero la altura de hombro es 5 centímetros. En el posterior es 3.5 centímetros. Para todas las tallas es igual. ¿Listo? Entonces, espérate, mejor hagamos esta línea más larga para tenerla de guía. Bajemos otros 3.5 acá. Y vamos a unir esos puntos con una horizontal. Esta es la guía para trazar el hombro, la caída de hombro, perdón. Esto que trazamos de acá para acá, estos 3.5 es la caída de hombro. Caída de hombro, 3.5. Y lo que vamos a trazar de allá para acá es el ancho de hombro. Ancho de hombro igual que en el delantero, lo mismo que marcamos en el delantero, debe ser 12.5. Entonces el 0 lo ubicamos en la amplitud y el 12.5, a ver, no, el 12.5 nos da acá. El 12.5 debe caer justo sobre la línea. Ahí marcamos el ancho de hombro. Y vamos a hacer la línea. Vamos a escuadrar con esta lineecita de la caída de hombro hacia abajo la línea de sisa. Con esta la podemos escuadrar o con la de arriba si se les dificulta con esa. Dándola ahí bien donde termina el ancho de hombro, alinean la de arriba y hacen la línea. No sé si es un poco más larga. Hacen la línea de sisa. La altura de sisa en el posterior varía del delantero. En el delantero es mitad de ancho de espalda. En el posterior es mitad de ancho de espalda más 1 centímetro. Mitad de ancho de espalda dijimos que nos da 17.5 en talla 8 más 1 centímetro serían 17.5 más 1 centímetro, 18.5 nos da en el posterior. Y ahí en ese punto, este punto, lo vamos a tener como referencia para escuadrar de allá para acá esa línea de busto o de costado. Recuerden, se escuadra siempre con esta vertical de acá del lado y la alineamos a esa misma altura donde nos dio la sisa. Rectificamos que esté bien alineada y que esté bien ahí en el punto que es y trazamos la horizontal. Vamos a extenderla un poco porque está muy corta. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el delantero subimos 3 centímetros para guía. En este no, para guía, para hacer la curva. En este vamos a subir 4. Como es más altica, vamos a subir 4, porque es más larguita esa línea que la delantera. En el delantero entramos 1 centímetro, recuerdan, en el posterior no vamos a hacer eso, en el posterior se deja así recta y simplemente la curva la vamos a llevar acá a donde nos dé el ancho de contorno de busto. Bueno, vamos a escuadrar una horizontal también acá en cintura, alineando como siempre, está más arriba, a ver eso. Y vamos a escuadrar otra en la cadera, en donde marcamos altura de cadera. Escuadramos otra horizontal.
Vamos a extenderlas porque son más larguitas. En cintura sí está bien así. Bueno, de acá, desde la línea vertical del centro hacia el costado, vamos a marcar 1/4 de contorno de busto. Entonces, en el posterior se marca 1/4 de contorno de busto, pero en este no aumentamos 2. Recuerdan que en el delantero dijimos 1/4 de busto más 2. En el posterior no, ya que ese 2 se aumenta es por el busto, por la protuberancia del busto. Como atrás somos planos, entonces solamente va 1/4 de contorno de busto, que sería el busto dividido en 4 partes. Entonces marcamos los 23. Ya ahí ya tenemos la guía para unir la curva. Unimos en curva a los 4 que subimos, más pronunciada. Exacto. Ahí ya nos quedó armada la sisa. Ahora acá vamos a entrar 1/4 de contorno de cintura, pero aquí sí vamos a salir más 2. 1/4 de contorno de cintura más 2. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer una pinza de 1 y 1 a cada lado. Entonces vamos a hacer, eran 19 con los 2, eran 17 más 2, 18, 19. Listo. Y acá vamos a entrar 1/4 de contorno de cadera y eso es todo. 1/4 de contorno de cadera nos daba 23.5. 21, 22, 23.5 en talla 8. Ahora vamos a unir todos esos puntos. Cintura con costado sisa y en curva de la cintura a la cadera. Listo. Ahí nos quedó armado nuestro básico posterior. ¿Qué nos falta? Nos faltan los asentamientos. Ellos siempre llevan unos asentamientos, ya que nosotros en la espalda tenemos como un huequito acá o un hundidito acá, entonces él debe coger una curvita hacia adentro. Si uno pusiera esta muñeca de perfil, ella tendría en la espalda una curvita hacia adentro así y luego la cola. Entonces acá este pedazo debemos darle horma con esos asentamientos. ¿Cuáles son esos asentamientos? En el escote vamos a entrar 0,5 centímetros o medio centímetro. Entramos medio centímetro. Acá en cintura vamos a entrar 1,5. Eso es para dar ese asentamiento del hundidito en la cintura. 1,5. De ese 1,5 vamos a subir 0,5. Subimos 0,5 o medio centímetro y bajamos 1,5. De ahí, de la línea de cintura, subimos 0,5 y de la línea de cintura bajamos 1,5 desde el 1,5 que entramos. Listo, ahí los tenemos marcados. Los vamos a unir aquí al costado cintura en pinza. El 0,5, desde ahí del 1,5 podemos hacer una rayita para guía, eso. Entramos. Unimos el 0,5 a costado cintura y unimos el 1,5 a costado cintura. Y ahí nos queda la pinza que vamos a sentar. Ese 0,5 lo vamos a unir al 0,5 del escote. El 0,5 que subimos acá lo unimos al escote, al 0,5 que también entramos en el escote para sentar acá. Y este 1,5 que bajamos lo vamos a unir aquí a la cadera. ¿Listo? Todo esto se va a eliminar. Este es el asentamiento que hacemos para que tome una forma anatómica al cuerpo. Y esta pinza también la vamos a hacer para eliminar esa parte ahí de tela. Bueno, aquí como subimos 1,5 cuando cortamos la pinza,
de la cintura para abajo bajamos 1,5, que lo vamos a quitar ahora que cerremos la pinza, entonces se deben bajar o recuperar aquí en el ruedo o en el doblez en la cadera, en centro posterior. Bajamos 1,5 también y llevamos en línea recta al costado en cadera. ¿Sí ven? Bajamos 1,5 y llevamos en línea recta acá. Venga, les coloco todos estos números. Bajamos 1,5. Aquí bajamos 1,5. Aquí subimos 0,5 y entramos 1,5 también. Aquí entramos 0,5 en escote y todos esos puntos los unimos. Esta será nuestra nueva línea de doblez, la de abajo, ¿no? La que hicimos de última. Esta va a ser nuestra nueva línea. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer esta pinza. ¿Cómo la hacemos? Pues vamos a redondear acá la cintura de una vez, como siempre. Y para poder hacer esta pinza debemos cortar acá en el costado para que el papel no se nos englobe y nos deje trabajar. Vamos a cortar el costado. Cortar una vez el costado. Y vamos a hacer esta pinza. Cortamos la línea de abajo. Cortamos la línea de abajo hacia el extremo. ¡Ah! Se me zafó. Bueno, la idea es que no se zafe, sino que quede pegado de una puntica. Pero pues esto les puede pasar en casa, entonces es bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente esto está pegado de una puntica y si no, pues simplemente van a unir empatando. Mire, ahí empatan la línea. Van a untar pegante y van a pegar esta línea sobre la superior. ¿Sí ven? Acá sigue empatada nuestra cintura como iba, sin moverla. La cintura acá en el costado no la vamos a subir nada, la vamos a dejar ahí en esa puntica unida tal y como iba. Y vamos a untar pegante acá y vamos a pegar esta sobre la línea superior. De ahí de esa puntica a esta parte. Y vamos a poner la puntica ahí empatada como venía, eso, ahí está exacta como estaba antes de que nos zafara. Y esta acá la vamos a subir sobre la línea de 0,5 que subimos. Vamos a pegar. A esta le faltó pegante. Para reforzar esta parte acá, como a mí se me zafó, yo le pego un pedacito de cinta de papel. Cinta de papel de esta, para reforzar esa partecita. Ahorita que se nos seque el pegante, le pongo la cinta. Y vamos a hacer la pinza. La pinza del posterior es, buscamos la mitad de acá a la cintura. Buscamos la mitad de ahí a la cintura. Digamos que mide, en este momento está midiendo con el rediseño de la curva de la cintura. Está midiendo 18 centímetros, entonces la mitad sería 9. Y ahí vamos a marcar para hacer la pinza. Con la línea de cintura, con esta línea de cintura, a ver, la marcamos bien. Vamos a escuadrar hacia arriba la pinza. Y vamos a escuadrar hacia abajo
con esa misma línea para la pinza. Salimos 1 centímetro a cada lado de cintura, de la pinza de cintura. 1 centímetro para acá, 1 centímetro para acá, por eso fue que dimos 1/4 de cintura más 2. Y en el doblez o cadera vamos a salir 0,5 también a cada lado. Y unimos todos los puntos. ¿Listo? Aquí ya nos quedaría listo nuestro básico posterior de blusa sin reducción. Ahora, ¿qué vamos a hacer antes de cortar? Vamos a reticar los costados, que sí nos empaten bien. Desde la sisa, recuerden que al empatar debemos alinear esto, entonces debe subir un poquito esta punta sobre la posterior. Ahí vemos que están, vamos girando y están prácticamente que perfectos. Miremos bien, es que como el delantero tiene más curva, y ahí miramos que empatan prácticamente bien. Ahí nos desfasamos como por 2,5 milímetros. Rectificamos y hacemos lo mismo con el plano. Rectificamos de acá. Nos deben empatar las líneas de cintura. Ponemos la línea de cintura de allá para acá, está bien, porque este debe quedar un poquito más montado al coser. Y este también está bien, están perfectos. Nuestro básico posterior empata perfecto con los costados de nuestros básicos delanteros, excepto en este, que fueron como 2,5 milímetros, pero eso al coser no tiene problema. Tal vez acá porque como les digo, el delantero como es más curvo, pues es más duro para medir. Pero él cuando está cosiendo empatan perfectamente ahí. Entonces ya rectificamos que están bien, ya podemos recortar y quedaríamos con nuestro básico de posterior listo. Lista la plantilla, vamos a colocar todos las señalizaciones. Vamos a colocar línea de cintura, línea de busto, línea de cadera, básico posterior. Debemos, para saber pues que no se nos confundan todos, básico posterior de blusa sin reducción, talla 8. Al ustedes estar trabajando un molde grande, obviamente estas letras no les van a quedar tan grandes y no les van a quedar montadas sobre la pinza. Hombro, listo, y acá centro. Si lo quieren hacer centro doble, digamos porque van a hacer algún modelo plano que no lleva pinza, es una blusita suelta, pues simplemente ustedes cuando vayan a cortar o antes de cortar lo calcan en otra plantilla y unen el escote con la cadera acá. Lo unen en línea recta. Pongamos esto debajo para que puedan ver. A ver. Digamos que lo unen en línea recta así, desde la punta del escote, desde acá de la punta del escote hasta la cadera, hasta la punta de la cadera en centro atrás. Unirían una línea recta, entonces les quedaría así. Aumentaría toda esta parte para hacerlo centro doble. Si quieren hacerlo centro doble y que les quede ajustado acá, pues entonces le entraría más acá a la cintura lo que le salieron acá atrás.
Si la quieren suelta, simplemente la aumentan y no hacen ninguna otra transformación. Listo, los 3 básicos sin reducción. Como pueden ver, son muy similares a los que hicimos primero con reducción, que solo, como les dije, cambiaba hace mucho a los lados lo de la pinza y que las medidas no se le hace reducción. A todo lo debemos marcar, para no confundirnos luego. Básico plano, sin reducción, pues básico plano de blusa sin reducción, y la talla siempre la deben poner. Talla 8, enumeran líneas, línea de cintura. Si ustedes quieren, yo tengo mucho esa costumbre, yo marco cuánto puse. Yo marco si coloqué 1/4 de busto más 2 y el total. Marco el total de lo que marqué en esta línea, el total de lo que marqué en esta, pues por si necesito esas medidas para algo. Entonces, estos son los 3 básicos sin reducción. Con esto pueden trabajar todo tipo de blusas y hasta vestidos, que todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de todos los videos que vaya subiendo en el canal, para que ustedes pues vayan cogiendo más ideita de esto del patronaje, de la costura y todo, que es un mundo como tan fascinante y tan delicioso. Si tienen dudas, como siempre, me escriben en la parte de abajo. Espérense, nos falta algo. Se le coloca, estos son, si lleva centro doble es 1 por talla, si van con corte entonces son 2 por talla. En tela de lucir, este también sería, si lleva centro doble, obviamente este lleva centro doble acá, porque si no va a llevar centro doble, pues ya sería un diseño con un corte o porque le vamos a poner botón. Entonces no, este lleva centro doble, este es 1 por talla, que al abrirlo queda entero, y este también es centro doble. Cuando no es centro doble, como le digo, es porque van a trabajar una camisera con botones, con cierre o con algo ahí. Listo, espero que les haya encantado. Nos vemos en un próximo video. Si tienen dudas me escriben, yo les responderé con mucho gusto.